En el año 2001, una docena de jóvenes murieron en la cárcel Panchito López. Además de la desgracia y el dolor de las familias, al Paraguay aquella tragedia le costó un castigo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy, en circunstancias distintas, Paraguay vuelve a mostrar que la experiencia, lamentablemente, no significa aprendizaje. Hace años se grita desde distintos lugares que Tacumbú es un monumento con vida que rinde culto a lo indigno. Los cambios necesarios no llegan. Por eso, otras 6 muertes ocurridas de nuevo a causa de un incendio resultan el fiel reflejo de la falta de interés a cárceles que, salvo excepciones, no cumplen con la misión constitucional que tienen: proteger a la sociedad y reeducar a las personas. La sentencia que condenó a Paraguay por el caso Panchito López observa problemas como la violación de derechos fundamentales de los reclusos, la vida, el debido proceso o la integridad personal. En Tacumbú, las prácticas violatorias a los derechos humanos son constantes. En la madrugada del viernes, el horror, en una de sus formas más temibles, la que no deja escapatoria, se presentó en la principal cárcel del país. Un incendio dejó sin vida, según cifras oficiales, a 6 personas, un funcionario del Ministerio de Justicia y 5 reclusos que pertenecían a la comunidad de trabajadores de Tacumbú. La primera persona fallecida e identificada fue el jefe de seguridad de la cárcel, Blas Gaona Acosta, de 42 años. Gaona pudo haberse salvado. Sin embargo, en el intento de salvar a las personas que estaban en el lugar, murió asfixiado. Se logró identificar después a los otros 5 muertos: David Roberto Fraser Gamarra, César Herrera Bogado, Francisco Javier Benítez, Alfredo Maciel y Daniel Salinas. Presos por decisión o desidia del Poder Judicial, atrapados en reincidencia, murieron ahogados y quemados. Fraser Gamarra fue un conocido boxeador. Estaba cerca de salir en libertad y este año fue parte de una gran jornada de boxeo. Fraser era idolatrado por los otros reclusos. Sus sueños se consumieron en el fuego. Las muertes en las cárceles no son un fenómeno aislado. El último incendio en Tacumbú, ya suficientemente grave de por sí, deja además una preocupación que los discursos lindos, floreados y optimistas en esta ocasión ya no van a poder apagar. Todo lo ocurrido puede volver a pasar, mientras no entendamos como sociedad el papel que deben cumplir los reclusorios y si desde el gobierno no ponen como prioridad de gestión los cambios urgentes que necesitan las cárceles, lugares donde los derechos humanos siguen siendo vulnerados. Esto es lo que tiene que ver con lo sucedido dentro del penal. Y ya me adelanto a decir lo siguiente. Siempre que hablamos de condiciones mínimas de seguridad, de reclusión digna para la gente que está recluida dentro del penal de Tacumbú o cualquier otro penal, nos falta quien a través de las redes sociales nos diga que es una vergüenza que nosotros promovamos condiciones dignas para gente indigna. Y repito nombres o maneras de catalogar cuando hablamos de este tipo de casos. Independientemente a lo que piensen, independientemente a lo que crean, hay una sola realidad que todos tendríamos que entender de una buena vez por todas. Más allá de algún tarado o alguna tarada que tenga otra manera de pensar, y disculpen que lo diga de esta manera, pero de una buena vez por todas deberíamos entender que las condiciones de reclusión son estrictamente necesarias que sean dignas
en las mejores condiciones, de manera que la gente que está allá adentro pueda rehabilitarse. Pretender creer que el ciclo de una persona privada de su libertad a partir de algo que haya cometido termina en la cárcel es una estupidez. La finalidad de la reclusión de una persona finalmente tiene que ver con la posibilidad que ésta se reintegre una vez rehabilitada a la sociedad. Y así hemos conocido casos de gente que llegó hasta cualquiera de los penales de nuestro país por haber robado una gallina probablemente, y terminó especializada en asesinatos, robos mucho más complejos, y sobre todo con una sociedad que le cerró la puerta al no poder reincorporarse socialmente de una manera habitual, cumplida con la pena que tenía que haber cumplido. No se trata de una política de Aishenyaranana para criminales, como muchos suelen decir. Se trata de cumplir con parámetros internacionales y entender que el Estado paraguayo, desde el momento que una persona pisa un penal, es responsable de la condición que le brinda a esa persona para que ésta pueda terminar rehabilitada. El fin es la rehabilitación, el fin es la reinserción dentro de la sociedad. Ese paso por un penal es responsabilidad del Estado paraguayo, y el Estado paraguayo no puede apegarse a ese prejuicio social de esta gente tiene que estar de esta manera y tiene que sufrir nomás luego. El Estado tiene que separarse promoviendo como Estado, y sobre todo un Estado que ya fue en su momento sancionado por las condiciones indignas dentro de los penales en nuestro país, posterior al caso Panchito López, donde no había medidas de seguridad, donde ni siquiera era un lugar donde podían estar recluidas personas. ¿Qué se aprendió de aquella condena que tuvo el Estado paraguayo y por la que hasta hoy sigue pagando? No me pidan que me ponga de acuerdo con quienes piensan que a quienes infringieron alguna norma hay que meterlos dentro de la cacerola y que se fundan en ese lugar. Porque no es la finalidad de la reclusión. La finalidad de privar a alguien de su libertad, producto de un error, de un delito, de lo que haya cometido, es que esta persona cuando se reincorpora a la sociedad y cuando vuelva con todos nosotros afuera, esté lo suficientemente rehabilitada. ¿Quién se va a rehabilitar? Durmiendo en una cancha. ¿Quién se va a rehabilitar pasando frío? ¿Quién se va a rehabilitar con el tipo de comida que en algún momento nosotros hemos constatado a través de cámaras ocultas le daban a los reclusos dentro del penal, por ejemplo, de Tacumbú? ¿Quién se va a rehabilitar en condiciones de tortura? ¿Quién se va a rehabilitar en condiciones de hacinamiento y de desigualdad dentro mismo del penal, donde se sabe que pudiendo pagar un monto determinado para tener un acondicionador de aire, para tener un teléfono celular, para tener conexión a internet, para estar en un lugar mucho más de lujo con respecto a otros que tienen que estar en el fondo sin condiciones mínimas de salubridad inclusive para poder vivir? Y no es un invento el que estoy haciendo, nosotros hemos constatado con un equipo periodístico de AAM recorriendo ese lugar la diferencia que existía entre los que podían pagarse una prisión digna y otros que no tenían plata y tenían que rebuscárselas en el fondo entre lo que quedaba. Hoy vamos a abordar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, de ir en contra de lo que parte de la sociedad piensa tienen que pasar nuestros reclusos y entender que la única forma de disminuir los índices de reincidencia y de rehabilitar a la gente tienen que ver con las condiciones de rehabilitación que le damos a la gente una vez que ya delinquió. Nos acompaña el viceministro de Política Criminal, Raúl Caballero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Santiago, un placer. Gracias por el espacio, a tu grata disposición. ¿Cuánta gente hoy está privada de su libertad en general en nuestro país? Y aproximadamente 13.200 personas. 13.200 personas. 13.000%. De esas 13.200 personas, ¿cuántas tienen condena? Tienen condena aproximadamente, condena firme el 22%.
22%. Ujú. ¿Cuál es el trabajo que se realiza desde desde el Ministerio de Justicia en sí, a través de sus dependencias, para que estos índices sean diferentes? Pues 22% es una barbaridad y la justicia paraguaya tiene ahí una responsabilidad importante, viceministro. Claro, hay que abordar desde el fenómeno desde una perspectiva sistémica. Nosotros como Ministerio de Justicia estamos encargados de gerenciar el sistema penitenciario. Ujú. El sistema penitenciario otra vez es un subsistema dentro de lo que es el sistema judicial. Sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, este es un problema que viene atravesando Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Entonces, visto el problema, en vez de tratar de repartir culpas y responsabilidades, se ha instalado una mesa interinstitucional de justicia. Ujú. Es decir, integran el Poder Judicial, el Ministerio Público, Defensoría Pública, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por supuesto el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura, justamente para todos aquellos, digamos, aquellos enunciados normativos que están en la Constitución, acceso a la justicia, limitación de la prisión preventiva, duración razonable del procedimiento, caigan a la realidad. Y en este sentido se han adoptado políticas públicas en concreto. Por ejemplo, el día de mañana es el lanzamiento en el penal del Buen Pastor de un programa piloto a fin de descongestionar las causas en el contexto de los juicios que se realizan en la circunscripción judicial de Central. Otra de las medidas, por ejemplo, para paliar el hacinamiento al cual habías mencionado, 22%, 78% y en algunos casos el 85% en Ciudad del Este, es la implementación de los dispositivos electrónicos en el fuero penal, pulseras y tobilleras. Entonces, una salida distinta a la reclusión es la posibilidad de que una persona tenga ese dispositivo y con toda la tecnología se determinan determinados territorios del cual no puede ingresar o egresar. Entonces son alternativas válidas que funcionan en otros países y estamos tratando de implementar. Siempre eso fue a iniciativa parlamentaria. Otra salida es la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, específicamente de la Ley 4431 que establece los delitos no excarcelables o inescarcelables. Es decir, ante determinada comisión de un hecho, automáticamente se dispone la prisión preventiva. Tratando de encontrar alguna de las raíces de este problema es indudablemente esta ley, que viene a ser un injerto legislativo que va, a nuestro modesto entender y al modesto entender de toda la gente que maneja el sistema, de contramano con lo que dice la Constitución, con lo que dice el derecho internacional vigente, y que de acuerdo a nuestras cifras ha ido aumentando paulatinamente el ingreso de personas privadas de libertad. Nuestro último dato, en el 2010, la cantidad de presos sin sentencia era del 65%, y eso fue aumentando paulatinamente, y nuestra última cifra al 31 de diciembre del 2015 es del 78%. Acá hay una responsabilidad de la que también tenemos que hablar, de la propia justicia en general y en cuanto a jueces de ejecución que de alguna u otra manera deberían dar una explicación respecto a la falta de sentencias. 22% es una cifra bajísima respecto a gente que tiene algún tipo de condena y que está dentro del penal. Hay un punto que me parece no menor yendo al caso incendio. Ya lo voy a saludar también al director del penal de Tacumbú, que está desde exteriores con nosotros. El director, vamos a conversar con él respecto a la situación que se está viviendo hoy ahí. Director, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Santiago, a vos, al viceministro de Política Criminal y a tus órdenes. Director, ¿cuáles son las medidas que tenía el penal de Tacumbú, más allá de heroísmo, de gente que participó, como el propio guardia cárcel que falleció, para poder salvar vidas? ¿Cuáles eran las medidas de seguridad en términos de prevención de incendio que tenía Tacumbú? Muy buena pregunta, Santiago. Así como había dicho, hemos perdido a un héroe. Era segundo en el mando acá en la penitenciaría nacional, era mi jefe de seguridad. Tanto hoy estuvimos nuevamente por esa ciudad. Él mismo es de oriundo de Roque González, pero se afincó a la ciudad de Piribebuy. Sí.
Y efectivamente, en este caso el personal, el agente penitenciario constantemente es capacitado. Ya en su momento había un capitán retirado, el apellido Lescano, el que justamente venía a dar las instrucciones sobre lo que es primer auxilio. En este caso también los protocolos de seguridad o protocolos en este caso contra incendio, que en este caso inclusive también los líderes o como algunos denominan los capataces de pabellones están instruccionados y lógicamente con los elementos necesarios, entiéndase extintores de incendio que en este caso justamente estaban en los pabellones donde ocurrió el siniestro, Santiago. Cuando hablamos de personal capacitado, ¿cuál fue, por ejemplo, la última capacitación que recibió el personal y que recibió la gente en general dentro del penal para este tipo de casos, director? En este caso existe el centro de formación a cargo de la doctora Verónica, que en este caso la encargada del centro de entrenamiento al personal penitenciario. Y no quiero caer en mentira en decir tal fecha fue, pero cada tanto es instruccionado al personal, ya sea en forma interna, inclusive justamente tenemos un amigo en común que inclusive él mismo se comprometió en la semana entrante a venir a dar capacitaciones sobre lo que es primer auxilio, el tema del incendio, y justamente uno de los héroes también, por decir así, que es un interno, en el caso de Enrique Rojas Rabinovich, que justamente en una de las entrevistas o de otros medios se le había hecho y él mismo señaló, gracias a la capacitación y gracias a lo que yo aprendí dentro del programa de reinserción Libertad, puse en práctica eso. ¿Y qué es lo que puso en práctica? En este caso, el salvamento, en este caso los primeros auxilios al jefe de seguridad. Porque Pero no recordás, director, ¿cuándo fue la última vez que recibieron estas capacitaciones? En este momento no, Santiago. Lo otro, ¿cuántas bocas hidrantes tiene el penal? Tenemos una boca hidrante central que está al lado de la oficina de guardia, al lado de la oficina central. Otro tenemos dentro, que está en este caso frente a lo que es la nueva sanidad. En este caso son las más cercanas al lugar de donde ocurrió el hecho. ¿Cuántas son entonces en total las que tiene todo el penal, estoy hablando? Todo el penal son 2. 2 bocas para todo el penal. Así es, Santiago. Y todos los lugares tienen sus respectivos extintores, sus respectivos matafuegos. Así mismo. Justamente ahí cerca de donde ocurrió el hecho hay una, por decir, una suboficina de guardia que es más conocida como el portón 11, donde se tiene, en este caso está la comunidad de trabajadores, más conocido como sótano, está el pabellón de tercera edad, está Remar, el pabellón D, en este caso funciona una suboficina de guardia, donde lógicamente se tienen en este caso todos los elementos de seguridad y todos los elementos en este caso contra los incendios, y sabemos que la comunidad de trabajadores es una pabellón, por decir, de fabricar prendas, de fabricar artesanías, y lógicamente ellos tenían como 4 extintores a su cargo. ¿Y los planos de Tacumbú por qué no están en la municipalidad? Eso desconozco, Santiago. Eso en este caso el departamento de obras es el encargado de tener esa documentación. Pero digamos, no es una preocupación de la dirección del propio penal de Tacumbú, de la máxima autoridad de Tacumbú, que ni siquiera el lugar tenga planos aprobados por la municipalidad. En este caso eso ya escapa de mis posibilidades, Santiago. Ahora, nosotros tenemos un plano, justamente hoy en el transcurso de la mañana estuvo el arquitecto, el responsable de obra, donde es cierto, existe muchas veces un plano madre, poder decir, y con el tiempo se llevan a ciertas modificaciones. ¿Qué se entiende por modificaciones? En este caso, construcciones, ya que es bien sabido que el penal tiene una capacidad para 1.687. Hoy en la fecha tenemos 3.408, la población actual del día de hoy. Entonces se iban modificando de acuerdo al espacio que teníamos y a los recursos se iban construyendo más pabellones. Viceministro, ¿por qué este lugar, según la municipalidad, no tiene los planos? Era una de las cuestiones que ya en aquella sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reclamaba, y tengo acá el documento, enseguida le voy a leer. De hecho dice, la Corte Interamericana, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor, estamos hablando del Panchito López, también paradigmático de la situación descripta, estableció la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por 3 incendios ocurridos entre el 2000 y 2011 en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, en los que murieron en total 9 adolescentes y al menos 41 resultaron heridos. En su análisis, la Corte
tomó en consideración que el Estado no adoptó las medidas de prevención necesarias para enfrentar la posibilidad de un incendio, a pesar de las advertencias de distintas organizaciones y organismos internacionales. Este recinto, que no fue construido originalmente para un centro de reclusión, no contaba con alarmas ni extintores de incendio y el personal de seguridad no estaba capacitado para enfrentar este tipo de emergencias. No aprendimos absolutamente nada, parece, viceministro, después de esa situación de la Corte. Con relación a tu consulta puntual, así como lo dijo el doctor Barreto, la Dirección de Obras tendría que explicar esa situación. Con relación a lo segundo, yo disiento en el sentido de que efectivamente hubo mucha capacitación, no solamente en el aspecto de prevención de incendios y de siniestros. A lo largo, el Centro de Formación de Agentes Penitenciarios justamente está trabajando en esa situación. Puntualmente, nosotros, en términos del Ministerio de Justicia, hemos iniciado las acciones correspondientes con la ANDE, con los bomberos voluntarios, con la Cruz Roja Internacional semanas antes, a fin de readecuar las instalaciones del penal de Tacumbú y ayornarlo de acuerdo a nuestra realidad. Así como dijo el doctor Barreto, pretender endilgar la responsabilidad de lo que pasó, yo creo que es inapropiado e injusto. ¿Por qué? Tacumbú tiene una capacidad para 1.687 personas y en 5 meses pretender solucionar los problemas de hace 66 años es claramente imposible. ¿Por qué 66 años? Porque Tacumbú se fundó, mejor dicho, empezó a funcionar en el año 1955. O sea, estos son problemas que afectan no solamente al sistema penitenciario, sino al sistema de justicia. Habías hablado, y en eso coincido totalmente contigo, de que la idea de que los centros, que las cárceles ya no sean cárceles en el sentido duro de la palabra, sino que sean centros de reinserción con unidades operativas, porque la idea es readaptar a la persona a una vida alejada del conflicto, alejada del litigio. Entonces, con esas cifras del 78% de los procesados versus los 22 de condenados, es imposible hacer un trabajo sostenido y pretender revertir en 5 meses una historia que viene de hace mucho tiempo. ¿Qué también hemos hecho? Antes nomás de hablar de lo que se ha hecho. Sí. Permitime, viceministro, sí, estar totalmente en desacuerdo con la afirmación que acabas de hacer, que pretender endilgar la responsabilidad de lo que pasó es absolutamente injusto, porque se trata de eso, se trata de buscar responsables a 6 muertos que tuvo el penal, que no es poca cosa. Yo lamento muchísimo la vaguedad de la forma en la que de repente se tratan estas cosas, porque acá estamos hablando de muertes. No estamos hablando de que hoy se le ocurrió a alguien decir Tacumbú es una bomba de tiempo. Lo sabían todos ustedes. Había una condena que hablaba del caso incendios en particular, y este lugar ni siquiera tiene un plano. Y hoy desde el Ministerio de Justicia nos quieren decir que se haga cargo el director de obras. Acá tienen que hacerse cargo todos los que están bajo la cadena de responsabilidad de este penal. Y no se puede afirmar de manera ligera que pretender endilgar la responsabilidad de lo que pasó es injusto. Al contrario, se trata de buscar un responsable. Puedo o no coincidir contigo. Pasa lo siguiente. El penal de Tacumbú tiene una capacidad, como te había dicho, para 1.687 personas. El director había manifestado que hay 3.200 personas en el penal de Tacumbú. Sí. Tal es así que se han adoptado todas las medidas correspondientes a fin de evitar este tipo de situaciones. Lógicamente no se puede trabajar en forma sostenida, en forma sostenible, con un sistema que primero castiga a la persona con la prisión preventiva, luego de un proceso la sentencia. Tal es así que con esas cifras es imposible mantener, digamos, un sistema penitenciario equilibrado. Vuelvo a manifestar, el Ministerio de Justicia en forma especial en el penal de Tacumbú y en forma general en todos los otros penales ha dado cumplimiento acabado a todas las medidas en términos de prevención. Y las que no, las venimos trabajando, insisto, con la Cruz Roja Internacional, con la ANDE, también con la SAP y volviendo al tema de los planos, esa es una explicación que debe dar
la dirección de obras del ministerio en ese sentido. La tuvieron que haber tenido ustedes desde el minuto 1. Vos afirmás que efectivamente nosotros no la teníamos. Lo dijo la municipalidad. Bueno, cuestión de averiguar eso. Pero usted es el viceministro, ustedes son Sí. las autoridades, no me tiren a mí la responsabilidad Pero yo no te tiro a de vos. desmentirle a la municipalidad de Asunción. Perfecto, vamos a rechequear la información. ¿Cuántas cárceles hay en el país, viceministro? 21. De las 21 cárceles, ¿cuántas tienen un plano aprobado contra incendio? Eso hay que preguntarle a la dirección de ¿Se obras, da mi cuenta la estimado. gravedad, mi estimado, de lo que Sí, estamos sí, hablando? Murieron 6 personas Coincido ahora con en usted. Tacumbú. Ya murieron en Panchito López y en el 2011, mucho antes que ustedes asuman. Sí. Ya nos dijo la Corte Interamericana, señores, ustedes los que hoy están y los que van a estar en Tacumbú o en cualquier otro penal, tienen que saber que no tienen ni siquiera planos. Y hoy usted me está diciendo con una ligereza realmente sorprendente Ujú. que no sabe siquiera cuántos planos hay aprobados o cuántas cárceles tienen un plano aprobado. Murió gente en ese lugar. Coincido, viceministro. coincido. Y no tengo que saber yo, lo tiene que saber usted. Perfecto. No soy yo quien está dirigiendo esa cárcel, es usted. A ustedes se le murió gente. A gente de gobiernos anteriores se le murió en Panchito López. ¿Se entiende la gravedad de lo que estamos Entiendo, hablando? Santiago, No es el entiendo. director de obra el responsable. O si fuera, ya tuvieron que haberle llamado a ustedes mismos a preguntarle dónde están los planos. Lo dijo la municipalidad, no lo estoy diciendo yo, por Perfecto. eso le pregunto y a esta altura no sabe. Perfecto, vamos a rechequear la información. Yo tengo entendido que es así, que nosotros efectivamente teníamos los planos aprobados. Y así como dijo el director Barreto, existe un plano madre, pero a la medida que van pasando el tiempo, también existen modificaciones. Director, el sistema de alarmas que básicamente tiene que tener cualquier institución, cualquier empresa, cualquier lugar, más todavía en este caso de reclusión, nada más y nada menos que de personas por encima de la capacidad del penal, ¿se activó dentro de Tacumbú? ¿Se activó el sistema de alarma o cuál fue el sistema de alarma que activaron ustedes ahí dentro? Claro, claro que se activó, Santiago, porque así justamente como vos había dicho al inicio del programa, esto podía ser más grave en el sentido de que ese lugar estaban prácticamente 135 internos. Y lastimosamente, y la triste noticia del fallecimiento de 5 reclusos sumado al jefe de seguridad. Entonces se activó en el sentido de que se practicaban los protocolos, se practicaban el salvamento en su momento, pero lastimosamente ya los 5 reclusos por la pinta ya no pudieron ser rescatados, porque habían dos versiones. Por una parte que ellos en primer momento ya habían salido del pabellón, pero lógicamente entre ir a salvar a otros compañeros, en este caso ya en el segundo intento ya no podían haber salido. A ver, Por eso director, es cuando importante yo la me... intervención Cuando yo de me la- refiero, de la agente director, fiscal, director, cuando yo me que refiero a justamente mañana a las 8 tiene una constitución a los efectos de practicar la pericia y bueno, y saber cuál fue el inicio real de lo que sucedió en ese hecho, Santiago. director, ¿me escucha? Ahí la escuchan, Santiago. Director, cuando yo me refiero a sistema de alarma, no me refiero a la alarma que se pudo haber generado entre los reclusos. Yo me refiero a un sistema de alarma como tal dentro de ese marco de prevención de incendio. ¿Cuándo se instaló ese sistema de prevención de alarma o sistema de alarma que no tenía el penal de Tacumbú hasta el 2011 al menos? Lo que no entiendo es a qué te referís sistema de alarma, Santiago. Sistema de alarma que permita entender a todos los reclusos a través de un sonido, a través de un detector de humo, a través de los sistemas de alarmas existentes Ya. que se deben tener en los protocolos de seguridad que está ocurriendo un incendio en ese lugar, o cuál es el sistema de alarma al que usted hace referencia. No, yo me refiero al sistema de alarma, a algo más práctico en el sentido de que cuando aparentemente se originó a causa de un cortocircuito, en este caso, el lugar donde fue afectado enseguida se dio el toque de alerta. El toque de alerta en el sentido de que el oficial interviniente en su momento ya avisó al superior de guardia, el superior al jefe de seguridad al director de institutos penales y así sucesivamente. Eso es por decir lo que nosotros llamamos un toque de alerta. O si me preguntaba, ¿había dispositivo de contra incendio y más cosas? No existía en ese lugar, porque justamente fue reacondicionado ese lugar, en este caso, que es la comunidad de trabajadores. Y Ahora más allá bien, de ese lugar, director, en el resto del penal de Tacumbú, Tacumbú cuenta con sistema de alarma, de detectores de humo, cuenta el penal con ese tipo de sistema de alarmas, ese tipo de dispositivos. no, Santiago. O sea, dentro del penal no existe ningún tipo de mecanismo de alarma que no dependa del de boca en boca. No existe, Santiago.
¿Y eso está proyectado en cuanto a la compra? ¿Hay alguna licitación ya abierta respecto a eso, director? Claro, claro, en este caso justamente por algo es que se declaró emergencia penitenciaria, porque la suerte que tenemos, que nos tocó una ministra que en su momento era viceministra y conocía el sistema penitenciario, hoy en día, en este caso la ministra actual, la doctora Carla Bacigalupo, declaró emergencia penitenciaria sumado a esto. ¿Por qué digo esto sumado? Porque ella tiene una política de hacer un día de gobierno por cada penitenciaría, y el día que visitó, que fue un día viernes, yo en ese momento estaba con 4.054 internos, entonces optó justamente por qué. No, esto no puede, esto no va más. Entonces, ¿cuál es la solución que en su momento puede haber dado? Es el cierre temporal de la penitenciaría de Tacumbú. Entonces, Director. dentro de esas situaciones justamente está el tema de la prevención. Es como dijo ahí el viceministro, esta semana que pasó, justamente el día miércoles, estábamos en reunión con la gente de la CICR, que es la Comité Internacional de la Cruz Roja, preocupado por esta situación, la gente de la Administración Nacional de Electricidad, que eran 2 ingenieros comisionados justamente a los efectos de ¿qué? De hacer un relevamiento de todo lo que es el cableado y el sistema eléctrico. Están cuerpos bomberos también, y en este caso justamente la Administración de la Penitenciaría, ¿para qué? Para en este caso hacer un relevamiento de datos y una reingeniería en el sistema eléctrico. Director, a ver, yo le pregunté sobre una licitación, usted me habló de las bondades de la ministra Bacigalupo. Le vuelvo a insistir con relación a esto. ¿Hay alguna licitación ya abierta? Y si existe, me gustaría conocer cuál es para poder buscarla en el portal de contrataciones públicas para todo el sistema de alarma que hoy me está diciendo no existe dentro del penal de Tacumbú. ¿Hay una licitación abierta ya o piensan algún día llamar a licitación? Ahí hay que aclarar un punto, Santiago. En este caso nosotros no somos ordenadores de gasto. Yo soy un administrador del sistema penitenciario. En este caso, ¿qué es lo que yo me limito? Justamente a hacer las notas, a hacer las necesidades, y es conocido y es sabido esa situación. Entonces, justamente la Administración Central, en este caso, preocupado por esta situación, y no por decir que estoy hablando de bondades de la señora ministra, sino que es una realidad. ¿Cómo se llama el director de obras de la penitenciaría de Tacumbú? ¿Tiene uno solo o hay uno para todas las cárceles? Hay uno para todas las cárceles de Santiago. ¿Quién es el Depende del director? Ministerio de Justicia de la Central. Manuel Jiménez, arquitecto Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. ¿Ustedes ya tomaron, viceministro, contacto con Manuel Jiménez respecto a este tema? Sí, todos los días. Ujú. Con relación a la licitación en particular para la compra de estos elementos, mira, vamos a separar en dos. Por resolución del Ministerio se declaró emergencia penitenciaria. Sí. ¿Eso qué implica? Una aceleración en cuanto a los trámites para la contratación de personal penitenciario, porque en la actualidad tenemos un personal penitenciario cada 100 privados de libertad. El segundo, en términos de seguridad, vallados y perímetros. Y el tercero, en términos de ampliación de espacios. En paralelo, también estamos, probablemente la próxima semana se presenta un pedido de ley pero una ley de emergencia penitenciaria similar a la que realizó el Ministerio de Educación últimamente. Tal es así que con ello se busca hacer sumarios los procedimientos para la contratación y el ayornamiento en general de los centros penitenciarios. Y dentro de eso está la prevención de incendios, de siniestros, hacer también las contrataciones en términos de seguridad, escáneres, cámaras y realizar todas las actividades tendientes a mejorar el sistema. Acá hay un hecho consumado que es un incendio. Sí. Más allá de lo que van a hacer, Uh-huh. ¿cuánto tiempo tienen ustedes de gestión dentro del ministerio? Y la doctora Carla Bacigalupo asumió en enero de este año, 5 meses. El gobierno de Cartes ya lleva un tiempo, obviamente, Sí, correcto. mayor. ¿Qué ya hicieron Uh-huh. de las más de 20 cárceles respecto a prevención de incendio en particular? Lo que ya hicieron, Perfecto. más de lo que piensan hacer. Y justamente una readaptación, mejor, un reacondicionamiento del sistema. Básicamente lo que te comentó Barreto, que se hizo en el penal de Tacumbú, replicarlo en todas las otras penitenciarías. Que el de boca en boca sea el sistema de prevención de incendios. No, justamente se está trabajando en un diagnóstico del sistema eléctrico, del sistema de prevención de incendio, con los bomberos, con la SAP, a fin de tener un diagnóstico
y justamente después realizar las mejoras correspondientes. Lógicamente, Santiago, si me permitís, hay que tener en cuenta la capacidad económica que tiene el Ministerio y también la burocracia en ese sentido. Nosotros en particular estamos viendo esta cuestión con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, que en principio estaría cubriendo cierta parte de los arreglos correspondientes y luego veremos la forma para los restantes, ¿sí? Bueno, un segundito, viceministro, por favor. Lo tengo en línea de manera urgente. Me repiten, por favor, el nombre. El comisario Abilio Lescano, en el departamento de San Pedro. Comisario Lescano, gracias por acompañarnos. Balearon una patrullera de la FOPE, comisario. Comisario, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Comisario, balearon una patrullera de la FOPE en el departamento de San Pedro. Efectivamente, sí, acá No hay forma de comunicarnos de manera clara, hay que entender, él está en la zona. Balearon una patrullera de la FOPE en la zona de Santa Rosa del Aguaraí. Estábamos justamente con el comisario Abilio Lescano en contacto para ampliar respecto a esta información que ya vamos a ampliar en un momento más respecto a este tema. A mí lo que me preocupa, viceministro, es la función clínica que justifica la inoperancia de cualquier gobierno que entra. Y todos los gobiernos que entraron, ya conociendo con lo que se iban a jugar, y todos, sobre todo cuando el propio director de Tacumbú, al hablar bondades de la ministra, dice, ya hace mucho tiempo ella conocía todo esto, y por fin alguien que conoce la casa. Y si alguien que conoce la casa todavía está en periodo de diagnóstico, a mí me preocupa. Me preocupa que lo mínimo no se tenga resuelto. Lo mínimo es tener un sistema de prevención de incendio que no sea el de boca en boca. ¿Y por qué insisto con el incendio? Porque acá hablamos de un fuego que consumió parte del penal. Y hoy, habiendo pasado todo lo que pasó, y con el tiempo para que todos aquellos que tienen un rol ejecutivo y administrativo digan, señores, tráiganme acá los documentos de cómo estamos a nivel país, se tomen el tiempo y no me digan que todos estaban acompañando a quienes sufrieron algún tipo de inconveniente, porque de buena fuente tengo información que ni siquiera la persona que hoy está dentro de emergencias médicas, uno de los reclusos está recibiendo ayuda por parte del gobierno. Ni siquiera la persona que hoy, de las que resultaron heridas del incendio, están recibiendo plenamente ayuda. Está con nosotros una de las personas justamente, ella es abogada. Doctora, ¿me dice su nombre, por favor? ¿Se presenta? Muy buenas noches, soy la abogada Soledad Cabrera. Sí. Soy abogada de Dionisio Amarilla Burgos, quien se encuentra en el Hospital del Quemado en estos momentos. Ajá. Dionisio Amarilla resultó también como una de las víctimas de este incendio, ¿no? Sí, resultó víctima. Él tiene quemaduras y está muy grave. ¿Y qué tipo de asistencia recibieron por parte del Estado? Y en este momento solamente él se encuentra en el Hospital del Quemado, está recibiendo toda la atención de los médicos, ¿verdad? Pero resulta ser que me acaba de llamar una de las hermanas, como yo soy su abogada, y le dije que estaba en este momento, justo en este momento, me dicen que ya están comprando medicamentos y me dice quiénes tienen que hacerse cargo de él. O sea que nosotros de vuelta y solamente hay guardias, que es lo único que hay, me dicen. Y están comprando ya medicamentos. Pero toda la compra de medicamentos está saliendo del bolsillo de los afectados, de las víctimas. De los familiares, sí. Y por eso yo quiero preguntarle acá al viceministro, ¿verdad? Sí, cómo no. Si quién se hace cargo de él, por favor, si podían acercarse con los familiares. Ellos están muy mal. Él está a un mes de salir. A un mes. Fue condenado. ¿De cumplir su condena? Sí, 3 años, 6 meses fue condenado y estamos a un mes para pedir el transitorio. Y mira lo que pasó. Ya nos va a responder el viceministro respecto a esto. Antes lo tengo, vamos a intentar nuevamente la comunicación con el comisario Lescano. Comisario, ¿me escucha? No, definitivamente no. Viceministro, ¿qué pasa con este caso? Yo el día viernes a la noche hablé con el doctor Bruno Valmelli. Bruno es el director del hospital al que aludió la doctora, justamente para
saber en primera persona cuál es el estado de salud de Dionisio. Repetimos la conversación el sábado a la mañana y justamente uno de los puntos de la conversación fue con relación a los medicamentos. Y él me había manifestado que como es un hospital público estaban todos cubiertos. Tomo en positivo la sugerencia acá de la doctora y vamos a ver con los asistentes sociales en ese sentido, pero la última información que tenemos es que efectivamente el hospital se hace cargo de todos los medicamentos. Sin embargo, es diferente lo que nos está diciendo la propia gente. Es la versión de ellos y vamos a chequearla con todo gusto. Y por supuesto que es la fuente de la versión de ellos. Y No, sí. no vamos a pedir la versión de la ministra Bacigalupo cuando ellos son los afectados en medio de esto. Por eso le digo, mi fuente es el doctor Bruno Almelli, que es el director del Hospital del Quemado, y él me había manifestado eso. No obstante, vamos a chequear y con todo gusto vamos a hacer los ajustes correspondientes. Bueno, no tenemos planos. Uno de los afectados, según la versión de su propia abogada, no tiene medicamentos por parte y asistencia por parte del Estado paraguayo, más allá del sistema público de salud. No sabemos si otros penales tienen sistema de prevención de incendio. Tacumbú no los tiene. Con relación a los planos, todos los planos están aprobados de todas las 21 penitenciarías. Ahora sí está en condiciones de decir que todos están aprobados. Sí, todos los planos están aprobados, sí, Santiago. ¿Y los de prevención de incendio? Los de prevención de incendio también. Sin que tengan siquiera un sistema de alarmas dentro de Tacumbú como lo asume el propio director. De acuerdo a la información que tengo, es así. ¿Eso le acaban de decir el viceministro? No. Porque recién me dijo otra cosa. Me dijo que no tenía idea, que había que preguntarle al director de obras. Rememoré. No, le pido por favor seriedad. No, y le viceministro. estoy diciendo pido serio, mínima Santiago. seriedad, si Le no, estoy diciendo nos serio, está tomando Santiago. el pelo a todos y me parece una falta de respeto. Acaban de morir 6 personas dentro del penal de Tacumbú. Yo no lo tomo Usted así, yo lo arranca tomo con la diciéndome, seriedad. Ya tuvo usted y ya tuvo la ministra una actuación bastante lamentable en momentos de conferencia de prensa y me parece que es momento de asumir errores y asumir posturas, ministro, viceministro, que sean un poco más serias respecto a todo lo que pasó. Acá son personas las que están de por medio y no es una Coincido, cuestión Santiago. de discusión entre nosotros. Perfecto, Por eso Santiago, coincido. hoy son 6, ya fueron en su momento con el Panchito López más, usted no puede cargar con eso, pero la municipalidad dijo una cosa, yo le pregunté y usted me dijo, hay que preguntarle al director de obras. Hay que preguntarle. Entonces sí, le señor. pregunto ahora, ¿sabía o no sabía? Y si sabía, ¿por qué no me dijo? La información es la que le acabo de comentar, Santiago. Los planos de las 21 penitenciarías están aprobados. ¿Cuándo fueron aprobados estos planos? De Eso- Tacumbú ese- en particular. Ese dato hay que preguntarle efectivamente al director de obras, Santiago. Bueno, yo la verdad no puedo negarle, viceministro, que tengo una tremenda desilusión respecto al sentido humanista ante este tipo de situaciones. El sentido humanista y de entender la problemática penitenciaria cuando se dan este tipo de casos con la urgencia que requiere el darle la tranquilidad al resto de la gente que está ahí adentro, de que mínimamente hay al menos un esfuerzo que se está haciendo por parte de gente que ya conoce el lugar, porque esas son virtudes que ustedes mismos las señalaron, y que lastimosamente hasta hoy, al iniciar un programa nos dicen una cosa, a la mitad del programa nos dicen otra cosa. Eso es parte de una, para mí, falta de seriedad. Porque acá no estamos recurriendo a Juan de los Palotes, estamos recurriendo al viceministro de Política Criminal. Y yo le pido que tomemos en serio, viceministro. Lo hacemos, Santiago, No estamos lo hacemos. jugando a las escondidas. La información pública es un derecho de todos. Información pública, saber si ese lugar cuenta con mínimos requerimientos de seguridad. Es lo mínimo de lo mínimo que yo puedo exigirle, no como periodista, como ciudadano. Lo mínimo de lo mínimo es que usted tome en serio una entrevista televisiva y nos juguemos a las escondidas cuando le pregunto claramente algo. Yo le pido conocer en la brevedad posible esa habilitación que existe de los planos. ¿Cómo no? Y Con mucho gusto. vamos a llamarle a la gente encargada de la municipalidad y le vamos a tratar de mentirosa, si es que hay que llamarle mentirosa, por haber dicho una cosa como la que dijo de manera pública. O en todo caso, la responsabilidad, que para mí es mucho más importante que lo que usted mencionaba de pretender endilgar la responsabilidad en alguien, acá hay que buscar un responsable. De eso se trata, la justicia.
viceministro. Perfecto, Santiago. Así que yo espero un poco más de seriedad en medio de todo esto, le digo de corazón, porque no se puede jugar con la vaguedad en medio de una situación tan grave como esta. Le agradezco por venir, viceministro. Por favor. Gracias por el convite. acompañarnos. No, por favor. El viceministro de Política Criminal compartiendo con nosotros. Vamos a agradecer también al director de Tacumbú que está con nosotros. Director, hoy por hoy, ¿dónde están durmiendo, dónde están pasando la noche las personas que tenían que estar en ese lugar que finalmente fue consumido por el fuego? Efectivamente, Santiago, en este caso, los de tercera edad, que éramos para nosotros la población, el sector más vulnerable, están en la sanidad. En este caso tenemos una sanidad próxima a inaugurar, entonces de forma imprevista ya inauguramos, por decir así, están todos alojados en ese sector. Y el otro, que era en este caso la comunidad de trabajadores, fueron alojados en el pabellón D, que en este caso administrado por la Pastoral Social. ¿Cuántas personas eran, director, las que estaban en ese 135 en total. Ajá. Y no está dentro de la posibilidad inmediata aquello que se había hablado en algún momento de trasladar a los reclusos a otros lugares, a otras penitenciarías o inclusive a predios militares, como se había dicho en algún momento, director. Eso al principio, pero había cuenta que contamos con el espacio y lugares disponibles porque el pabellón D justamente estaba en este caso alojado para un sector de condenados. Entonces había cuenta y la emergencia en su momento, entonces optamos porque lógicamente que nadie quiere desarraigarle a su familia. Entonces, como solución y lo más rápido que parecía y lo más conveniente era justamente tenerle en esos sectores. En su momento tuvimos el apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional que nos donó colchones y la buena predisposición lógicamente de la gente, porque hay una realidad, Santiago, ellos quedaron así con su ropa prácticamente. Bueno, gracias, director, por acompañarnos, muy amable. Por favor, Santiago. Y vamos a seguir conversando sobre este tema que definitivamente nos preocupa a todos. Un abrazo, director, muy amable. A tu orden siempre, Santiago. Hasta luego, el director del penal de Tacumbú conversando con nosotros. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el doctor Jorge Rolón Luna del mecanismo de prevención de la tortura. Varias veces lo tuvimos acá en el programa, hablamos un montón de veces respecto a este tipo de situaciones y me da la sensación que un poco se ha transitado en el marco de las soluciones a las problemáticas que ya se presentan, que no son problemáticas que nosotros notamos de manera antojadiza, de manera ligera, sino que son problemáticas que nos han advertido instituciones a nivel internacional inclusive. Hoy la deuda que tenemos no solamente es una deuda con la gente que está dentro del sistema penitenciario de nuestro país, sino con organismos internacionales de derechos humanos. Esto ya le ha costado al país una sanción. Y el retribuir de alguna manera, o mejor dicho, recapitular la historia, es responsabilidad absolutamente de todos. Vamos a hacer la pausa, a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el doctor Rolón Luna respecto a esto y no se olviden, hoy también en AAM vamos a hablar del tema universitario. Nos acompañan afuera estudiantes de universidades, de institutos de formación superior que denuncian una estafa por parte de institutos que trabajaban al margen, según el Ministerio de Educación, de la propia normativa que autoriza la creación de estos institutos de educación superior. Licenciados Mau, licenciados con todas las de la ley, vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa también en esta edición de AAM en la que vamos a tener al doctor Emilio Guevara con nosotros en AAM hablando y dando su opinión, su versión respecto a este tema. Ya venimos, hacemos una pausa, esto es AAM por la RPC. Seguimos haciendo AM, estamos en vivo a través de la Red Paraguaya de Comunicación y es momento de hablar de personal, porque podríamos decirte que necesitamos un país mejor, pero preferimos hacer que pase. Por eso te damos la mejor tecnología para desafiar lo imposible. Sumate a la diferencia entre los que dicen y los que hacen. Hagamos que todo suceda con personal. Santiago, vamos con vos. Muy bien, muy amable. Te voy a hablar de Servepar porque Servepar actúa en el presente junto a la comunidad. Construir un futuro mejor es posible y estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades donde estamos. Por eso trabajamos en conjunto con distintas fundaciones para
para realizar aportes significativos teniendo foco en materias de cultura, salud y educación. Servepar actúa en el presente. Gracias, Servepar, por estar con nosotros. Hola, doctor Jorge Rolón Luna, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿cuántas veces hablamos, cuántas veces conversamos en AAM respecto a la situación penitenciaria? Que a mí, tengo que reconocer, todavía me ofusca más cuando escucho cuestiones ligeras, vagas respecto al sistema penitenciario, con la gravedad que implica el tener los antecedentes que tenemos, incluso en el marco de incendios en penitenciaría, por ejemplo. ¿Qué te vino a la mente cuando te enteraste del caso de Tacumbú y este incendio que dejó a 6 muertos? Bueno, me vinieron a la mente muchas cosas, obviamente. En primer lugar, uno lamenta la pérdida de vidas humanas. A veces estamos más preocupados en saber si fueron 4, 5, 3 o 2 y olvidamos ese aspecto humano de estas personas que perdieron la vida en una situación en la que el Estado debería haber garantizado su integridad física y no permitido que esto ocurra. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que se lleva mucho tiempo, tal cual me estabas mencionando, hablando de estos temas, pero no solamente hablando. Si se me permite y si hay tiempo, yo quisiera hacer referencia a una serie de recomendaciones que a lo largo del tiempo, y digo a lo largo del tiempo porque vienen de larga data, se hacen sobre algunos temas muy concretos. Sí. Por ejemplo, las instalaciones eléctricas y el peligro de incendio en Tacumbú. Sobre eso ya se ha escrito, ya se ha dicho, ya se ha recomendado. Y me vino a la mente también una posición diferente que en su momento, cuando me tocó ser funcionario público en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y se recomendó, como la ley lo permite, lo habilita al MNP, el cierre definitivo de Tacumbú. Sí. La opción del Ministerio de Justicia en su momento y continuada después por las 2 ministras que han estado en los últimos años fue la de el remiendo, el arreglo, digamos, todo aquello que implique el calafateo, cuando que las recomendaciones de cierre definitivo por el peligro latente que encerraban vienen ya del año 95. Este es un documento que yo coordiné, una investigación que abarcó todas las cárceles del país y es del año 1995. Para mí esa es una Biblia. Y voy a leer un párrafo, si se puede, donde ya se hablaba de eso. Luego tenemos el informe de Tacumbú del año 2013, donde se le dice al Ministerio de Justicia, cierren definitivamente Tacumbú. Eso no puede continuar así, no se puede seguir remendando, esto va a tener consecuencias fatales. Se optó por lo contrario. Y hay recomendaciones también del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y del Relator Especial contra la Tortura de Naciones Unidas en el mismo sentido. Entonces, ahí es que uno dice, bueno, más allá de algunas cosas interesantes que se están haciendo, no se puede tapar esta dura realidad y estos hechos no se pueden evitar con buen marketing, con anuncios rimbombantes y con algún tipo de humo que se venda, porque yo creo que ha habido mucho de anuncios de ese tipo de medidas efectistas, pero el fondo de la cuestión, que no solamente el tema edilicio, y que tiene que ver con la corrupción imperante en Tacumbú y con la violencia intramuros que existe ahí, no se toca, y podemos hablar después de temas concretos si les parece a ustedes, obviamente. Doctor, hay una imagen de un recorrido que hacía el equipo de AAM, vos hablabas de cuestiones de instalaciones precarias y veíamos una imagen donde los reclusos nos mostraban su cocina. Las cocinas están hechas de manera absolutamente precaria, utilizan ladrillos, conexiones, digamos, muy propicias para esto que terminó sucediendo y se toma dentro del penal como algo normal, que tiene que pasar nomás luego, que tiene que suceder nomás luego, pero lo que preocupa es que no es una política que revierta este tipo de prácticas. Yo creo que ese es el punto. Esa es la cuestión a la que hay que apuntar a la hora del análisis. En primer lugar, el tema del cierre de Tacumbú tiene que ver con la cantidad de reclusos que hay ahí. Ahí está, esa es la imagen que veíamos justamente del... Que es inmanejable, ¿sí? Eso es inmanejable, los grandes penales de este tipo no funcionan, eso está demostrado, probado de sobra. Y por otro lado tiene que ver con el hecho de que a más del hacinamiento que existe, la manera en que se fue ampliando progresivamente a lo largo del tiempo con construcciones precarias, hace que esto haga justamente a ese penal inmanejable. En un establecimiento penitenciario, el Estado debería ordenar mínimamente la vida diaria y ordenar este tipo de cuestiones, pero no se puede. Aparte de que hay en gran medida algo de no se quiere. Sí. Porque se considera que, bueno, las cosas siempre fueron así y van a ser así. Y
estas cuestiones yo creo que hay que abordarlas con seriedad, sobre todo el tema de esas instalaciones eléctricas que más tarde o más temprano iban a hacer que suceda lo que sucedió. Y hablando de muerte, estas no son las primeras muertes. Hace poco murió un interno, la madre va a visitarlo 10 días después y se entera que el hijo estaba muerto. Es verdad. O sea, los niveles de desprecio a la dignidad humana que existen no se pueden tapar con anuncios efectistas, reitero, con la rimbombancia en algunas acciones que son interesantes, pero que no apuntan al corazón de la cuestión, que tienen que ver con la manera en que las personas están ahí siendo alojadas por el Estado cuando deberían estarlo en otras condiciones y sobre todo apuntarse a la resocialización y a una reinserción social menos traumática que la que hoy día que se da y que impactan los niveles de seguridad también en nuestro país. Doctor, ¿podemos de manera tan ligera tratar como una simple y sencilla estadística que el 22% de la población penitenciaria total tenga una condena y el resto no tenga? El abordar de manera tan ligera que eso pase, que suceda, es una cifra que nos acaba de dar el viceministro de Política Criminal y da la sensación que todos nos acostumbramos a dar esos números y es preocupante realmente que la gente que está adentro no tenga sentencia. Sí, en primer lugar, comparto también, nos hemos acostumbrado a estos números y hay una ligereza y una especie de resignación a la hora de tratarse, pero el tema del abuso de la prisión preventiva es un tema que involucra a varios actores. Ahí podemos decir que el Ministerio de Justicia no tiene tanta responsabilidad, aunque yo le demandaría al Ministerio de Justicia como parte integrante del Poder Ejecutivo que más allá porque la ministra ha hablado en reiteradas oportunidades del tema del abuso de la prisión preventiva y su impacto en el hacinamiento sobre todo. Pero eso habría que acompañarlo con acciones concretas. El Poder Ejecutivo puede y debería presentar un proyecto de ley para modificar el artículo 245 del Código Procesal Penal, que ya ha sido modificado con modificaciones que han hecho que la situación actual sea lo que es. Prácticamente obligan a los jueces a dictar medidas de prisión preventiva en detrimento de las medidas sustitutivas. Eso se puede hacer fácilmente y ver la voluntad política que existe realmente y comprometer al Congreso en ello. Eso es algo que se puede hacer, por ejemplo. Pero tiene que ver obviamente también con la labor de los fiscales, la labor del propio Poder Judicial, porque aparte de esa modificación del 245 que obliga en cierta manera a los jueces, digo obliga en cierta manera porque los jueces podrían no aplicarla y decir, claro, esto contradice el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos y hacer control de convencionalidad como la Corte Interamericana ya lo ha dicho y la propia Corte Suprema Paraguaya ya lo ha dicho. En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que se establece la obligatoriedad de hacer accesible al público informes que tienen que ver con la administración pública, la propia Corte Paraguaya habla del control de convencionalidad y la necesidad de que los jueces lo hagan. Entonces yo puedo decir, si soy juez, bueno, este artículo 245 me obliga, pero la Convención Americana dice otra cosa. Como los jueces no pueden hacer control de constitucionalidad, podrían hacer control de convencionalidad. O sea, también hay mucho de un rasgo inquisitivo en nuestros tribunales de justicia hasta hoy día que hace que personas estén presas por delitos bagatelarios o adictos estén presos por consumir y no representen un real peligro para la sociedad. Doctor, si tuviéramos que hacer un ranking de cuestiones urgentes que hoy tenemos que resolver respecto al sistema penitenciario paraguayo, ¿cuáles son esas cosas impostergables? Bueno, en primer lugar, creo que hay que abordar desde esa perspectiva multiagencial el tema de la prisión preventiva. Y eso se puede hacer con cuestiones concretas, modificar el artículo 245, hacer auditorías a los juzgados de garantías de este país, que yo particularmente he observado en un número importante de ocasiones y hay documentos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que hablan al respecto acerca de cómo los jueces no fundamentan su dictado de prisión preventiva. La prisión preventiva tiene una serie de requisitos y tiene que estar fundada la prisión preventiva. Estamos hablando de la afectación de un derecho individual gravísimo como es la afectación a la libertad individual. Un juez no puede dictar una medida de privación de libertad a la ligera. Entonces hay que hacer auditoría de esos casos y también, yo diría, el jurado de enjuiciamiento de magistrados es muy rápido a la hora de caerle encima a los jueces que dictan medidas sustitutivas, sí, pero hasta ahora no le ha caído a un solo juez por privar de su libertad ilegítimamente a alguien. Es verdad. O sea, hay que equilibrar también la balanza. Si a veces se le cae encima a un juez porque libera a un motochorro que después mata a alguien, habría que tener la misma, digamos, diligencia para ocuparse los jueces que dictan
sin digamos, los recaudos necesarios, medidas de prisión preventiva. Por otro lado, entonces tenemos el tema de la modificación legal, tenemos también el tema de controlar la labor de los jueces de garantía y tenemos también que ver desde la perspectiva del sistema penitenciario, encarar seriamente, más allá de que los resultados no se vean en el corto plazo, la reforma del sistema penitenciario. ¿A qué me refiero con esto? A que debe haber una purga efectiva del personal dañado, averiado que exista ahí. Mi experiencia particular de 25 años en este trabajo es que a un funcionario del sistema penitenciario es denunciado por maltrato, tortura, y lo que se hace es dejarlo en el congelador un tiempo y luego trasladarlo a otro lugar. Así uno se va encontrando con distintos operadores del sistema que estaban en misión, después lo encuentran en Encarnación, pero no hay digamos, una depuración efectiva. Le doy ejemplos concretos. El exdirector de la cárcel de Encarnación, de nombre Wenceslao Cardoso, fue denunciado por el MNP por tortura y por otros delitos gravísimos. La recomendación de ser cesado del cargo va al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia se justifica, dice que más adelante que va a haber, que no hay imputación fiscal, que no tienen los elementos. Luego muere una persona en tortura en el año 2015, exactamente en mayo del año pasado. Ahí se interviene el penal y ahí se lo destituye. Este señor, que tenía a criterio de quienes lo observamos, rasgos patológicos, que no podía ser director de una cárcel, poco tiempo después dispara a una persona con un arma de fuego y está presa por un delito común. Esa clase de persona, algo que se había advertido. El director de la cárcel de Villarrica, denunciado también por azotar con cables a una interna el año pasado, se recomienda que el mismo sea cesado del cargo en tanto se lo investiga, sigue en el cargo. Entonces, parecería ser como que se busca continuar con aquellos funcionarios que permiten cierto orden, pero que mantienen estos vicios. Cuando hablamos de justamente seguir con ciertos funcionarios, vos sabés que mucha gente me está haciendo referencia, y no sé si conoces, doctor, el caso en particular, a que el director actual del penal de Tacumbú figura dentro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una de las personas mencionadas dentro de toda la sentencia. ¿Conoces el caso en particular? Sí, yo actué como perito ante la Corte Interamericana en ese caso en particular y varios testigos declararon en contra del actual director, el señor Barreto, que en ese entonces era guardia de Panchito López, acerca de que habría sido uno de los guardias, si mal no estoy recordando, que no abrió el candado y permitió que suceda lo que suceda. Eso tiene que ver un poco, ese caso que estás mencionando, tiene que ver un poco con lo que yo estaba mencionando. Son reciclados y circulan todo el tiempo funcionarios que tienen estos antecedentes, más allá de la inocencia o culpabilidad de este señor. Este no es un caso único. Se busca dilatar o evitar la sanción, se busca después reciclar y así no funciona. Yo creo que podemos hacer una analogía también con lo que ocurre en el campo policial. Cuando hablamos de mejorar los niveles de seguridad en nuestro país, cualquier discurso es vacío y carente de contenido si no se habla de una profunda reforma policial. Y lo que ocurre es que nadie quiere meter la mano en el avispero. Acá no se reforma la policía, no se reforma efectivamente el sistema penitenciario y van a seguir pasando estas cosas. No puede ser como hace unos días ocurrió que el subjefe de investigaciones de delitos, nada menos que de Curuguatú, estaba implicado en el robo a un ciudadano chino donde le robaron millones de guaraníes, miles de dólares y objetos muy valiosos. O sea, ¿cómo es el mundo al revés? El que tiene que investigar los delitos y prevenirlos es el que estaba participando del robo y no es el único caso de policías involucrados en este tipo de hechos. Hay otra cuestión también que los propios funcionarios del sistema penitenciario, haciendo una analogía con lo que decíamos hace un rato, mencionan muy frecuentemente el alto índice de guardias penitenciarios que son consumidores de sustancias. O sea, ¿cómo van a cuidar? Claro. Sí, son pocos, son mal pagados y de hecho obviamente uno comprende que tengan que drogarse para poder hacer ese trabajo difícil, mal pagado, poco valorado socialmente. Entonces, esos son los temas que hay que abordar inmediatamente y seriamente. Todo lo demás es muy lindo, suena bien. Uno está de acuerdo con que hoy día haya una marca de ropa confeccionada por internas del Buen Pastor, pero al mismo tiempo me tocó a mí ver en la Penitenciaría Industrial Esperanza internos trabajando para una empresa privada que trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas al día, armando carpetas archivadoras. ¿Saben cuánto ganaban al mes? 250.000 guaraníes.
Esas son O sea, condiciones ese modelo de trabajo y de explotación. reinserción, explotación es poco, yo creo. La esclavitud creo que es una institución que se le acerca más. Y eso está pasando ahora. Y O eso sea, está, sos preso, vení a trabajar, sos mano de obra barata. y eso está escrito en un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que yo lo firmé. O sea, a mí me consta directamente ese tema. Se informó inclusive al Ministerio de Trabajo para que intervenga al respecto. No sé qué pasó, yo no estoy más, así que no tengo idea, pero las cosas hay que solucionarlas metiendo la mano en el avispero. Y nos van a picar seguramente algunas avispas, pero cualquier otra cosa no va a traer cambios genuinos y verdaderos en un sistema que, entre paréntesis, también obviamente ya está colapsado, pero no solo por culpa del Ministerio de Justicia ni de esta administración. Esto viene de décadas. Probablemente entre de contramano, porque siempre cuando se habla de cuestiones de fe y ese tipo de cosas, la gente se incendia y qué sé yo. Pero a mí me preocupa que el Ministerio de Justicia esté más preocupado en demostrar hechos de heroísmo, que sí existió definitivamente por parte de uno de los guardias de seguridad. Definitivamente lo de Gaona fue impresionante, pero yo creo que no tenía que haberse dado en un lugar que tenga mínimas condiciones. Hoy ni siquiera sabían si tenían sistema de alarma en casos de incendio. No sabían de inicio en la charla si es que tenían los planos de las cárceles en cuanto a prevención de incendio. No tenían ni idea, y ya estamos hablando de un hecho que se dio, un hecho consumado. La ministra está más preocupada hoy porque se ha canonizado Gaona, y esa es una cuestión que tendría que ir por otro camino. Acá lo que tendría que preocuparnos es de inmediato tener estos mecanismos de prevención de incendio y tener elementos, doctor, que creo, y ahí quiero cerrar con esto lastimosamente por una cuestión de tiempo. Y te decía hace rato, para mí es una Biblia ese libro que vos tenés ahí, porque nosotros sobre ese libro hemos trabajado varios capítulos de AAM y hemos constatado que lo que se advertía en el 95 sigue vigente o todavía mucho más grave hasta el día de hoy. Pero para nosotros es una Biblia, para muchos otros es un documento que tiene estadísticas y se acabó la historia. ¿Cuánto tiempo llevó a realizar ese estudio de la situación de penales en Paraguay? Este particularmente llevó un año. Se recorrieron todos los establecimientos penitenciarios de entonces. Algunos de ellos estaban todavía en manos de la policía en ese entonces. Era una anomalía que luego fue corregida. Y sobre esa base se contaron las cosas que se vieron y por otro lado se hicieron recomendaciones. Y hay recomendaciones concretas, por ejemplo, con respecto al tema de Tacumbú. Se sugiere el cierre definitivo, se habla de las instalaciones eléctricas, se habla de que cualquier dinero que se gaste en Tacumbú va a ser un dinero desperdiciado, porque se entendía que en ese entonces ya que eso no daba para una transformación que la vuelva idónea para los fines que persigue la privación de libertad desde la perspectiva de nuestra Constitución y de las leyes. O sea, el diagnóstico ya está hecho. Luego eso se repite, hay recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Subcomité de Prevención de la Tortura, y luego el MNP aparece ya en pleno siglo XXI para decir lo mismo y sugerir estas medidas que en el caso de Tacumbú deben cumplirse. Yo creo que hoy día debe el Ministerio, o debería por lo menos establecer un plan de cierre de mediano y largo plazo, y en cuanto al mediano plazo deben tomarse algunas medidas urgentes para que esto no se repita en tanto eso se desaloja y se convierte en cualquier cosa. Pero eso no puede ocurrir algo peor, que es lo más grave. Hablábamos nosotros de lo de Panchito López, de Tacumbú, y acá me recuerda Andrés Colmán Gutiérrez, que en el 2001 también hubo un incendio en la cárcel de Ciudad del Este. 10 muertos y decenas de heridos. Sí. O sea, no estamos hablando de una cuestión aislada. La penitenciaría de Ciudad del Este es la que tiene niveles de sobrepoblación más críticos en todo el sistema penitenciario paraguayo. Está ocupada 3,7 veces su capacidad. Y ahí Dios nos libre y nos guarde si ocurre algo que es como lo ocurrido en Tacumbú. Realmente lo de Ciudad del Este es algo que es realmente dantesco. Si ustedes pueden ingresar alguna vez, sería interesante que la ciudadanía conozca ese lugar horripilante, realmente horrendo, y ni animales pueden estar en las condiciones en las que están las personas alojadas ahí. Gracias, doctor, por acompañarnos. A ustedes. Muy amable, el doctor Rolón Luna. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa hablamos del tema universitario, una cuestión que se había investigado hace un par de años en AAM, que hasta hoy sigue teniendo ribetes en cuanto a la investigación.
títulos universitarios que eran vendidos, que eran negociados en 48 horas y que hasta hoy tiene una investigación con un bajísimo nivel por parte del Ministerio Público. Horripilante actuación por parte del Ministerio Público, que nunca supo entender la gravedad del hecho que fue denunciado. Hoy, en contrapartida, más de 6.000 alumnos a nivel país podrían accionar por estafa contra quienes les prometieron un título universitario, teniendo instituciones que no estaban habilitadas para poder enseñar y expedir títulos. A la vuelta de la pausa, todo eso y más en esta edición de AM. Ya venimos.